Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 2 de noviembre de 2023. Y lo cierto es que el día de hoy tenemos noticias de distintos lugares del frente. Vamos a ir comentando la situación de Avdiivka, donde hay reportes de distintos avances rusos. Luego vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la zona de Jersón, donde Ucrania nuevamente está logrando un dolor de cabeza bastante importante para las fuerzas rusas. Y luego vamos a hablar de distintos sectores como Bakhmut y también lo que está ocurriendo en el sur de Ucrania, porque ambos bandos reportan avances en distintos puntos en esa área. Pero, sin perder más tiempo, vamos directamente a la zona de Avdiivka y vamos a ir comentando lo que ha ido ocurriendo en las últimas 24 horas y qué avances se han desarrollado. Y lo cierto es que acá la situación está un poco confusa porque ciertas fuentes, por ejemplo Deep State UA, todavía no realizan su actualización del día de hoy, así que nos quedamos un poco cojos en ese sentido en el análisis. Pero me gustaría iniciar con lo primero que se liberó el día de hoy, que prácticamente todas las fuentes están de acuerdo. De manera más específica hablo de ciertos avances rusos entre el área de Krasnogorivka y de Nuevo Kaliniove, que, como podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps, se reporta un avance en esta dirección en las últimas horas, lo podemos ver acá, y esto también se puede ver en el mapa de arriba, en el mapa de las fuentes rusas, acá en esta zona que vemos, que estoy indicando acá con el cursor. Y el mapa ucraniano de Deep State UA también reporta aquello, si es que vamos a la actualización del mapa del 1 de noviembre, porque Deep State UA lamentablemente todavía no actualiza la situación del mapa para el día de hoy, y si es que vamos para lo que es un día antes, 1 de noviembre, 31 de octubre, vemos un cambio relativamente significativo en esta área. Y vemos que esto también muestra cómo los rusos están tratando de avanzar en esta dirección. No creo que quieran avanzar en su pinza al norte de Avdiivka desde estos avances, pero creo que esto quizá tiene que ver con un poco de robustecer y tratar de consolidar ciertas posiciones un poco más, que esta pinza tenga un poco más de grosor con tal de que no sea víctima de ataques ucranianos. Como ya hemos comentado, Ucrania está lanzando una serie de contraataques y bueno, probablemente este desarrollo tiene que ver con tratar de limitar el éxito de aquellos lo más posible, que los ataques no puedan ser en tres direcciones al mismo tiempo y que haya un espacio que controle Rusia un poco más profundo en esta dirección. Pero si es que volvemos al mapa de Rivar, los avances que ellos muestran van un poco más allá. Y lo que podemos apreciar acá es que también hay un avance, según ellos, del ejército ruso desde esta localidad de acá, un poco más en dirección a Avdiivka, verlo acá en la zona de Kamianka como para mapa de referencia. En esta zona de acá más o menos, donde se reporta un nuevo avance por parte de los rusos, por parte de Rivar. Pero lo que más me llama la atención es lo que está ocurriendo al sur, y vemos que desde Bodiane hay un avance bastante profundo desde Bodiane, y desde Optinie vemos un avance bastante grande. Y este avance es bastante uniforme, como podemos ver, es como si, por lo menos lo que interpreto yo de la información que libera esta fuente y también del movimiento en el mapa que muestran ellos, es como si lograron capturar una nueva posición de trincheras, una nueva posición defensiva. Se han liberado distintos videos de captura de trincheras y puede ser que estos tienen que ver con aquello. Estos videos no los puedo mostrar por la naturaleza gráfica de estos videos y que debido a que YouTube no se toma muy bien que muestren ese tipo de imágenes, pero vemos que hay un avance prácticamente muy uniforme y quizá tiene que ver con aquello. Pero lo más llamativo es la profundidad de estos avances. Como podemos ver, son bastante extensos y probablemente son el mayor avance territorial que ha tenido Rusia en la zona de Avdiivka desde que comenzó esta ofensiva, por lo menos en términos totales de distancia cubierta. Y lo más llamativo es que esto lleva a Rusia a un avance en varias direcciones. Ya podemos ver que se están cada vez más cerca de la ciudad de Avdiivka en sí, en la zona que podemos ver acá, que estoy apuntando en el cursor, en la zona más un poco más al este de los avances rusos, pero también vemos que hay avances bastante importantes en dirección hacia Vierne, y este pueblo supuestamente ya se encuentra a solamente 1 kilómetro de las posiciones rusas, y lo que comentan distintas fuentes es que podríamos ver en el próximo tiempo, en los próximos días, combates en esta dirección, ya para
comenzar a capturar el pueblo de Sevierne por parte de las fuerzas rusas y con tal de seguir avanzando en esta operación de cercar Avdiivka. Sin embargo, esto solamente lo ha comentado Rybar de momento y algunas otras fuentes, pero no hay mucha información de aquello en Zodiac Maps o en Deep State UA. Algunas fuentes secundarias sí han corroborado esta información, algunas fuentes ucranianas hablan de avances rusos, pero no especifican dónde. Lamentablemente, el mapa de Deep State UA y de Zodiac Maps no se ha actualizado a esta hora. He esperado lo más posible para hacer este video, pero simplemente a veces hay que grabar, no puedo esperar todo el tiempo a ver a qué hora liberan la información porque, por ejemplo, ambos mapas a veces simplemente no actualizan por un día, lo mismo pasa con Rybar. Así que, bueno, eso es lo que les quiero comentar, que está ese reporte de avances, pero todavía, y hay cierta corroboración por algunas fuentes, pero falta un poco más de corroboración de estas fuentes principales. Eso sí, todavía no han comentado nada rechazando esta información que comentó Rybar, así que simplemente estamos como un poco en ese limbo en materia de información. Y en general vemos como los combates en Avdiivka están siendo muy intensos. Prácticamente a diario se ven distintos videos de algo que me llama mucho la atención. Pensé que ya había habido un cambio de táctica por parte de ambos ejércitos, especialmente por parte del ejército ruso en esta área. Vimos que en los días iniciales de la ofensiva en dirección a Avdiivka había un uso bastante contundente de equipo pesado. Luego hubo varias destrucciones que causaron que viéramos menos y menos equipos siendo utilizado, un cambio de tácticas, que la infantería liderara la mayoría de los ataques. Pero lo que estamos viendo a lo largo de las últimas horas y los últimos días es que nuevamente los vehículos blindados han tomado protagonismo. Hemos visto distintos videos de blindados rusos siendo atacados, también de blindados ucranianos siendo atacados, lo hemos comentado anteriormente, y prácticamente hay imágenes de aquello todos los días, lo que nos muestra la intensidad de los combates y especialmente la intensidad de los combates en la zona de Avdiivka. A todo eso, obviamente hay que sumar todo lo que hemos comentado anteriormente, el hecho de que la Fuerza Aérea Rusa opera constantemente contra las posiciones ucranianas, el hecho de que también vemos un constante uso de artillería por parte del ejército ruso que está tratando de contrarrestar la ventaja defensiva que tiene Ucrania, estas fuertes posiciones fortificadas. Bueno, están tratando de contrarrestarlas con el uso masivo de artillería, esta ventaja en artillería que también hemos comentado bastante por parte de Rusia, tratando de utilizar todo aquello a su favor. Y probablemente vamos a ver que los combates se mantienen bastante fuertes en distintas direcciones. Probablemente en los próximos días quizá veamos asaltos a la planta de Koke, quizá veamos asaltos directamente hacia Verne o en la ciudad de Avdiivka en sí, pero eso hay que ir monitoreándolo y viendo qué ocurre día a día. También sabemos por parte de distintas fuentes, tanto rusas como ucranianas, que la situación de la defensa está cada vez más difícil. Como les digo, el día de hoy ciertas fuentes ucranianas hablan de avances rusos, pero no especifican exactamente dónde se dieron. Puede ser que sea cierta la información de Rybar, puede ser que sea menos, puede ser que... Algo que pasa mucho es que tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas liberan la información de avances apenas ocurren estos avances, pero la tendencia que hemos visto a lo largo de esta guerra es que muchas veces estos avances son seguidos por contraataques casi inmediatos. Eso lo hemos visto mucho en la zona de Avdiivka. Entonces finalmente la zona capturada termina siendo menos debido a que las zonas donde se pudo consolidar estos avances terminan siendo menores. Entonces quizá para el día de mañana vamos a ver que el avance que reportan otras fuentes es un poco menor. No necesariamente eso significa que ese avance no ocurrió, sino que ese avance ocurrió, pero que tras distintos contraataques y distintos combates, y además de ciertas cosas de qué zonas son más defendibles que otras, qué zonas son más fáciles de ocupar, etc., quizá vamos a ver que estos avances se ven reducidos cuando ya se levanta un poco los combates, se tranquiliza un poco la cosa. Eso es otra cosa que hay que monitorear. Y si efectivamente se dieron estos avances, yo creo que siguiendo la lógica del último tiempo en la zona de Avdiivka, quizá veamos como un tiempo de 1 o 2 días, un plazo de pausas en términos de avances, tiempo en cual los rusos van a probablemente intentar consolidar estos avances, debido a que, como vimos anteriormente, inicialmente en esta ofensiva, Rusia logró avances contundentes, pero rápidamente estos contraataques ucranianos lograron empujarlos un poco en distintas direcciones como en Krasnohorivka o también como lo fue en esta
montaña de desechos, montaña de escombros, que también sabemos que ocurrió un poco más de lo mismo. De ahí que los rusos siempre que han avanzado se han tomado un par de días para consolidar avances, para contener ciertos contraataques ucranianos y luego siguen con este ímpetu de avanzar. Así que si es que estos avances terminan siendo ciertos, y bueno, como siempre lo comento, Rivar es una fuente muy confiable, probablemente hubo avances, como también lo comentan distintas fuentes ucranianas. ¿Qué tan profundos fueron? Bueno, eso es difícil de determinar de momento, todavía falta ver si es que hay un poco más de información de otras fuentes como Syriac Maps o Deep State UA, y también falta ver qué es lo que ocurre tras contraataques ucranianos, pero yo creo que avances ocurrieron y me imagino que esa dinámica vamos a ver en el próximo tiempo en la zona de Avdiivka. Eso de consolidar avances, consolidar posiciones y tratar de repeler ciertos contraataques ucranianos, porque prácticamente todo el tiempo vemos que Ucrania intenta contraatacar los avances rusos. Me gustaría tomar una pausa de las zonas más importantes del frente para comentar un poco lo que está ocurriendo en Bakhmut, donde específicamente en el norte de Bakhmut hemos visto un par de ataques rusos que en las últimas horas han logrado un pequeño avance en dirección a Vergivka. Esto lo muestra el mapa de Deep State UA, fuente ucraniana, y también lo muestra el mapa de Syriac Maps a lo largo de acá. Esto es la zona del sur de Vergivka, y acá es un poco más a la zona del noroeste. Es no un avance muy profundo, pero es llamativo porque confirma algo que hemos ido comentando en el último tiempo, que tras el fracaso ucraniano de avanzar en la zona norte de Bakhmut, Rusia lentamente ha tomado la iniciativa y ha comenzado a avanzar. No creo que estos sean avances muy importantes, no creo que haya una ofensiva, como he visto que se comenta en distintas zonas, o en distintas partes, pero yo creo que son más que nada ataques locales, ataques posicionales, con el objetivo de mejorar ciertas posiciones, pero nada más allá de eso. Me gustaría pasar al sur de Ucrania, donde se han desarrollado distintos avances por parte del ejército ucraniano, no muy profundos, pero sí muy relevantes, como primero que nada el avance ucraniano en Krinky, donde el ejército ucraniano ha logrado avanzar un poco más al oeste de sus posiciones, como podemos ver acá en el mapa de Syriac Maps. Vemos un avance acá. Obviamente no es nada muy profundo, pero vemos como el tema de Krinky cada vez se está volviendo un dolor de cabeza más importante para Rusia. Anteriormente yo comenté ciertos reportes de Grayzone, un canal ligado al grupo Wagner, donde comentaban que el ejército ruso realmente estaba teniendo muchos problemas acá. Las fuerzas ucranianas estaban muy bien afianzadas. También podían recibir apoyo de sus posiciones a lo largo del otro lado del río Dnipro, desde donde podían atacar sin que los rusos podrían reaccionar mucho con su artillería. Al parecer, ciertos sistemas que tiene Ucrania acá, específicamente los 777, tienen un alcance mayor que los sistemas rusos. Y bueno, también hay ciertas respuestas por parte del ejército ruso con drones, pero de igual manera vemos que Ucrania está manteniendo un poco cierta comodidad acá. En las últimas horas vemos este último avance y vemos cómo Ucrania está avanzando para capturar más posiciones a lo largo de Krinky, y si es que efectivamente Ucrania tiene éxito en Krinky y logra capturar el pueblo o grandes partes del pueblo, podemos ver cómo el avance ucraniano se puede desarrollar a lo largo de esta zona, lo cual puede aliviar un poco más cualquier posibilidad o cualquier intento de cruce. Esto de momento no es algo extremadamente preocupante, pero es cada vez un dolor de cabeza más importante para Rusia y tiene el potencial de sí convertirse en algo preocupante si es que Rusia no reacciona de manera adecuada. Como ya sabemos, hubo un cambio bastante importante en el alto mando ruso. Teplinsky está tomando al final la dirección de las operaciones rusas en esta área y hay que ver si es que eventualmente tiene éxito. Este cambio es bastante nuevo, desde hace un par de semanas, un par de semanas. Hay que ver si es que tiene éxito eliminando los avances ucranianos o si es que estos pueden seguir desarrollándose y seguir causando problemas a los rusos. Algunas fuentes rusas como Rivar comentan que ya han habido contraataques rusos en esta dirección. Algunas de hecho comentan que incluso han logrado recapturar cierto territorio, pero otras fuentes lo han desmentido y muestran que esta es la situación. Probablemente en las próximas horas tendremos más información, así que hay que estar muy pendientes a todo esto, pero quiero que se queden con esto. Krinky sigue siendo un problema muy molestoso para Rusia, todavía no es algo
dramático, pero sí tiene el potencial de convertirse en algo bien grande, especialmente si es que no se controla esto y especialmente si es que Ucrania logra tener un éxito como el que está teniendo en Krinky en alguna otra zona del frente. Como les comenté, algunas fuentes rusas hablan de que esta situación es muy difícil, otras simplemente no comentan mucho al respecto, pero vemos cómo a lo largo del tiempo Ucrania ha logrado mantener esta posición y ha logrado que el ejército ruso no pueda expulsarlos de sus posiciones en Krinky. En la zona de Rabotinia también se reportan unos pequeños avances ucranianos en la zona del suroeste de la ciudad o del pueblo de Rabotinia en sí. Vemos que esto se ve en el mapa acá y vemos cómo en el último tiempo Ucrania ha avanzado en la zona al oeste de Rabotinia en distintos puntos, un poco más al sur como vimos ahora y también un poco más al noreste de noroeste de Rabotinia, como lo comentamos hace un par de días. Y vemos cómo esta ofensiva que estaba en un punto muerto está recobrando un poco de iniciativa. Hay que ver si es que esto se mantiene obviamente, pero algo se está moviendo un poco más, hay combates relativamente intensos, pero también la cantidad de tropas desplegadas por parte de ambos ejércitos se ha visto reducida. Hemos visto que ciertas brigadas ucranianas, especialmente algunas equipadas con tanques Leopard y vehículos Bradley, han sido llevadas a Avdiivka, entonces vemos cómo, obviamente, y como comentamos a lo largo de los últimos días, ha perdido prioridad Rabotinia para el ejército ucraniano, pero de igual manera vemos cómo están logrando avances. La ofensiva creo que ya completamente de manera total no ha logrado sus objetivos, pero de momento no se puede hablar de que esté muerta, por así decirlo, porque seguimos viendo distintos avances. Si es que estos son ataques locales, es difícil determinarlo de momento porque, bueno, como les digo, esta ofensiva va apagándose y volviéndose a prender, apagándose y prendiéndose. No se ve la intensidad de los ataques que se veía hace meses, pero de igual manera existe algún ímpetu, algún impulso, una iniciativa que está volviendo a ganar Ucrania. Y hay que ver cómo evoluciona todo esto, si es que nuevamente Rabotinia vuelve a recobrar un grado de atención o si es que simplemente estos ataques son cosas del momento. Hay que seguir monitoreando esta zona, no hay que descontarla por completo y la situación ha cambiado. No es lo que veíamos hace un par de semanas donde prácticamente había un punto muerto, se están desarrollando distintos avances y cada vez combates más interesantes. Y por último me gustaría cerrar con lo que es la zona de Velika Novosilivka, porque lo que muestra el mapa de Rivar es un avance a lo largo de esta zona. Como podemos ver acá, vemos que los rusos hablan de haber avanzado al oeste de Staromayorsk, específicamente capturando ciertos puntos en altura que habían perdido anteriormente. Esto lo comentamos mucho en su momento, que los avances ucranianos en la zona al sur de Velika Novosilivka, a lo largo de Makarivka, Staromayorsk, Uruzhaine, Storoyev, Skuchne, eran todos avances a lo largo de un valle y también sabíamos que Rusia mantenía ciertas posiciones en altura, algunas de estas las perdieron, pero nuevamente al parecer han estado avanzando en esta dirección, capturando ciertas posiciones en altura, lo cual puede eventualmente amenazar las posiciones ucranianas en Staromayorsk y Uruzhaine. Si es que ustedes recuerdan mis videos de ese entonces, sabemos que estos pueblos están prácticamente destruidos y bueno, disparos de armas cortas, artillería, distintos vehículos pesados que están en posiciones de altura pueden efectivamente terminar complicando bastante la estadía ucraniana en los escombros de estos pueblos. Así que hay que ir monitoreando esta situación, hay que ver qué va ocurriendo en esta zona porque esto puede introducir cierto grado de dinamismo en el próximo tiempo. Pero eso más que nada ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.